Bueno, buenos días, yo soy Manuel y bueno, estoy aquí con Marcos, que es el tercer inversor con el que va a compartir su experiencia en el mundo de la inversión. Actualmente, aparte de otras muchas cosas, pero principalmente fundador y CEO de Canal Río y de Space Startup, ¿verdad? Sí. Cuéntanos un poquito, pues si quieres, de dónde vienes o qué estáis haciendo ahora en estos dos vehículos de inversión. Vale, Canal Río es un family office. Estamos en la mitad entre Business Angel y Venture Capital. Jugamos con nuestro dinero, pero funcionamos como una empresa, ¿no? Más o menos. Canal Río es relativamente joven, tiene 4 años. Principalmente tenemos 3 líneas de actividad. Al ser family office no solo hacemos inversión, hacemos otro tipo de negocios, pero en la parte de inversión manejamos 2 líneas. La parte de inversión en startups, actualmente tenemos unas 16 compañías, de las cuales 4 son proyectos propios, porque a diferencia un poco de Óscar, nosotros no somos financieros, somos empresarios y lo que nos gusta es montar negocios, ¿no? Y luego damos un salto un poquito más grande a nivel cuantitativo y coinvertimos en lo que ya es capital riesgo más tradicional, ¿no? más grande, pero ya con perfiles de pymes, empresas grandes que tengan necesidades financieras pues a partir de los 15-20 millones. Wow. ¿Y nos puedes contar un poquito del modelo de Space Startup? Bueno, como te decía, somos empresarios y emprendedores. Space nace un poco de las malas experiencias que tuvimos al inicio como inversores, ¿no? Al ser empresarios se nos hace muy duro dejar morir una startup, pero no te queda más remedio. Y analizando un poco el porqué, en el 90% de los casos vemos que siempre hay un denominador común y es la falta de generación de ingresos. Entonces, ¿por qué? Por habido una mala planificación en las ventas, el equipo comercial no era el adecuado, no la estrategia de mercado o el mercado en sí no estaba preparado para una innovación muy disruptiva, ¿no? En cierta manera, que también suele pasar. Con lo cual decidimos, hombre, yo tengo 25 años de experiencia laboral, he trabajado con y para grandes empresas, ¿por qué no aportar al ecosistema emprendedor nuestra experiencia más comercial, pero con lógica? ¿Vale? ¿Qué es lo que solemos hacer? Normalmente los emprendedores traéis siempre vuestros planes de negocio, vuestras presentaciones, pero nos gusta decir que os aplicamos un pequeño sentido común, ¿de acuerdo? Al final, ¿qué hacemos? Cuando hacéis una planificación de ventas, muchas veces no conocéis muy en detalle el mercado o no conocéis cuáles son vuestros targets de clientes principales. ¿Qué solemos hacer? Una auditoría previa para saber cuál es vuestro producto, si es un producto mínimo viable y sobre todo si ya está en fase de comercialización, ¿de acuerdo? Por otro lado, ¿en qué estado está vuestra empresa? Porque muchas veces el gran miedo que tienen las grandes corporaciones es no contrato una startup porque si me meto en todo el follón de meterla internamente, dentro de 3 o 4 meses se queda sin tesorería y me deja a mí en cueros, ¿no? Como quien dice, dentro de mi organización, y al final se está jugando también su puesto de trabajo, ¿no? Con lo cual intentamos hacer esa parte previa de consultoría tradicional, por así decirlo, pero con una lógica en cuanto a la generación de ventas. Y la tercera parte que hacemos, equipos comerciales de toda la vida que ejecutan esa planificación con 2 objetivos. El primero, ingresos más rápidos y recurrentes. Muchas veces estáis focalizados en vender a las grandes empresas, pero es que hay un mercado de pymes brutal. Hay gente que no tiene acceso a tecnología tan buena que viene de una startup, porque o no tiene la capacidad de buscarla, o no os conoce, o estáis en otro tipo de comunidades y demás, ¿no? ¿Qué es lo que solemos hacer? Montar redes de distribución para agilizar esos procesos de venta a un mercado de la pyme, el autónomo y demás, ¿no? Y luego, evidentemente, con esas métricas ya se puede dar el salto a la gran compañía, pero teniendo en cuenta que son procesos de venta de 8 a 10 meses, el más corto. Claro. Imagino que con Canal Río muchas veces lo utilizaréis también como una capa de inversión a las startups que a lo mejor en Space hayáis conseguido. Eso es. Utilizamos Space en un doble sentido. A las participadas, evidentemente, apoyarles en la parte comercial, y en segundo lugar, a la hora de valorar nuevos proyectos,
Para mí, después de 4 años de fase de aprendizaje dura, ¿de acuerdo? El tema de ventas es crucial. Y sí que utilizo a mi equipo comercial a la hora de hacer la validación de proyectos desde un punto de vista de mercado y de ingresos. Y dentro de las 14 más o menos que con compañías con las que estéis trabajando, ¿alguna preferencia por sector, etapa o algún elemento que os resulte especialmente atractivo a la hora de plantearos la colaboración? Nosotros solemos invertir solo en aquello en que entendemos, ¿de acuerdo? Como somos empresarios y venimos de montar nuestras compañías, solo invertimos en servicios B2B. Ahí hay mucho espectro, es decir, me da igual que sea una startup de recursos humanos, de marketing, de wellness, de fintech, pero siempre que esté focalizado en dar servicios a empresas. Porque, lo decía antes Tom, nosotros no solo metemos dinero, nos gusta participar dentro de la gestión de la compañía, apoyando con nuestro expertise. El emprendedor sería tonto si no nos utiliza, si no utiliza mi experiencia, si no utiliza mi lobby y demás, ¿no? Con lo cual intentamos siempre invertir en aquello que conocemos, ¿de acuerdo? Perfecto. Etapas, ¿qué decías antes? Sí. Al principio sí que invirtíamos en fase semilla, ¿de acuerdo? Ahora no. Ahora con el proceso de aprendizaje hemos creado nuestro propio scope de análisis y sí que exigimos cierto track record de ventas, ciertas métricas y que tengan un poquito más de maduración, ¿no? Pero escucháis proyectos en fase sí, en todos. A ver, hay que escucharlos porque nunca sabes. Sí. Puede venir uno que te deje asombrado y porque vas a desaprovechar la oportunidad, ¿no? Ok. Hilando un poquito con el tema que abrió Óscar de las valoraciones de las compañías, ¿tenéis algún, me imagino, cuál es el método por lo general que soléis utilizar para la valoración? Y luego también si quieres darnos tu opinión sobre cómo te parece que está el status quo de valoración, si sigue estando muy inflado o está volviendo un poco más a la normalidad. Bueno, vamos a ver. Para la valoración depende del estado en el que esté la compañía. Evidentemente, si tiene métricas que analizar, nos vamos a los métodos tradicionales, ¿no? Más por flujos de caja, métodos comparativos y demás. Si no tiene esas métricas, bueno, hemos creado, yo creo que un sistema propio, personal, para valorar determinados aspectos más intangibles, ¿vale? El primero, el equipo, fundamental. Si no hay un buen equipo, si no hay un feeling con ese equipo, ¿de acuerdo? Probablemente digamos que no. ¿Qué solemos hacer? Entrevistas personales. No solo al CEO de la compañía, sino a todo el equipo, porque es parte crucial de una startup. No solo es el emprendedor, sino de la gente con la que se rodea y con la que tiene que estar trabajando todos los días, ¿no? Y eso sí que lo intentamos cuidar bien. Luego, las ventas. El producto mínimo viable, que haya una planificación comercial que sea lógica, porque la mayoría tendéis a ponernos unas Excel de conseguir evitar de 10 millones en 5 años, ¿no? Intentamos aterrizar eso a una realidad, no te digo pesimista, pero sí un poco de mercado, en cierta manera, ¿de acuerdo? Y escalonar ese crecimiento. Y por sí decirte otras cosas, valoramos mucho el mercado en el que se está. Si conocemos bien el mercado, tenemos una capacidad de intuir el éxito o el fracaso de un proyecto o qué necesidades va a tener a lo largo de un tiempo determinado. Y en el caso, en perspectiva contraria, algún elemento que sea clave para desestimar una inversión, ¿no? Ese elemento que tú ves de primera y dices, aunque todo esté ok, con esto no vamos a... Ojo, perdona que insista mucho, pero las ventas. Las ventas son cruciales. Si veo que podéis tener una tecnología maravillosa, un producto innovador, pero a lo mejor el mercado no está preparado. No hay una necesidad real del cliente para que ese producto le dé una solución. A lo mejor hay una planificación que está bien hecha, pero hay una mala ejecución de esa planificación y no ha habido una adaptación, no ha habido una reacción a esa planificación. Si no vemos que hay ingresos rápidos recurrentes o no se han tomado las medidas oportunas para generar ingresos y lo que se pretende es vivir de ampliaciones, no, hay que vivir de los ingresos. Entonces ahí decimos que no. Y segundo, y vuelvo a insistir, el equipo.
Nosotros no somos financieros. Cuando hago inversiones, la parte financiera para mí es lo que menos puntúo, ¿no? En cierta manera. Con lo cual, si no hay un feeling muy bueno con el equipo, porque esto es una relación a largo plazo. Yo quiero entrar dentro de la gestión del proyecto. Yo exijo a todas mis participadas una reunión mensual, presencial, en el que tenga que hacerme un informe de situación del comercial, de recursos humanos, de marketing, etcétera, etcétera, ¿no? Y si no veo que vaya a haber un buen ambiente, porque el hecho de malas relaciones con socios es uno de los motivos principales de fracaso de una startup, ¿no? Con lo cual eso lo cuidamos muy al detalle. Ok, muy bien. Como introduciendo que hablábamos de la figura del Family Office que representa el fondo. Bueno, perdona, me has dicho lo de la infravaloración de las compañías, ¿no? Coincido con lo que han dicho Óscar y Tom, ¿no? Estamos viviendo una burbuja, en cierta manera, en el que hay mucho dinero y se está invirtiendo sin unos criterios lógicos, simplemente por el hecho de, joder, tengo que invertir, me da igual la valoración. El emprendedor en sí se deja contagiar. Y lo que decíamos muchas veces, el que pongas una valoración muy alta de tu compañía, al final te perjudica, porque si no llegas a los hitos que te exige el inversor, vas a tener un problema, no solo de fracaso, sino hasta un problema legal, ¿no? Sí, sí. En cierta manera, en función de los pactos de socios que se establezcan. Y hay una cuestión que acabo de decir, se obsesiona el emprendedor en la búsqueda de financiación con sucesivas rondas y se olvida de lo más importante, que es la búsqueda de clientes. Perfecto, muy bien. Retomo la pregunta que te iba a realizar. En la entidad de Family Office, posicionándola un poco en la secuencia correcta del tipo de inversión que sería entre los business angels y los fondos y tal. Hablaba antes Tom de un business angel cierra de forma inminente, si le interesa puede cerrar. Sí. Los fondos, pues también lo decía Tom, me parece. La semana que viene ya vemos si hay para una reunión y ya veremos. Vosotros más o menos, y esta es una pregunta difícil porque al final las medias no son representativas, pero ¿qué tiempo medio más o menos tenéis de cierre a la hora de cerrar un acuerdo, un primer acuerdo? Como decías, al principio tardábamos 0 y nada. Ahora ya nos tomamos nuestro tiempo. Y me imagino que estará relacionado. Dependerá de la fase en la que esté el proyecto. Si tiene muchas métricas y hay mucho que analizar, un tiempo. Si no tiene métricas, más todavía. Claro. Pero bueno, en cierta manera, nosotros, al ser Family Office, yo no tengo un equipo de analistas. Yo me lo como, yo me lo guiso, ¿no? En cierta manera. Somos 2 personas dentro del Family Office y solemos ser ágiles en la toma de decisiones. Más que entrar en la parte financiera, si no entramos en la parte emocional o no vemos esa parte emocional, no vemos que haya ese producto diferenciador y sobre todo no vemos que haya una demanda por parte del mercado, solemos decir no de una manera rápida. No tenemos una metodología para hacer la valoración inmediata, nos dejamos, somos más emocionales en ese sentido. Pero ahora estamos en un periodo de entre 2 y 4 meses a la hora de tomar una decisión. Es poquito, ¿no? Hombre, o sea, me parece bastante asequible, ¿no? Bueno, yo no recibo volumen masivo de proyectos, somos muy selectivos. Al no invertir en B2C, solo invertir en B2B, nos llegan menos proyectos, con lo cual podemos dedicarle un poquito más de tiempo a cada uno. Sí que hacemos una selección previa, que eso es 1 o 2 días. Si no me cumple una serie de ratios, lo desecho, pero cuando ya pasan ese primer filtro, entre 2 y 4 meses. Muy bien. Vamos a ir terminando, si te parece, no inminentemente, pero sobre todo por el tema de las preguntas y que haya tiempo para preguntas, pero empezando el cierre, ¿qué 3 consejos, por ejemplo, darías a los que estamos hoy aquí presentes, sobre todo aquellos que están buscando financiación, ¿no? Los 3 elementos que te parece a ti. Yo hay uno que ha dicho Tom que me parece muy importante y es que tenéis que saber muy bien qué tipo de inversor queréis para vuestra compañía, ¿vale? Porque no todos somos iguales, no todos pedimos lo mismo. Hay inversores que buscan más una rentabilidad con un exit, hay inversores que buscan más el crecimiento con el crecimiento del proyecto y buscan una rentabilidad más vía dividendos, ¿no? Y además pensar que el que metáis de inicio es muy difícil luego sacarlo en caso de problemas. Y eso te puede perjudicar mucho en tu compañía, ¿no? Y se ha visto, vosotros conoceréis muchísimos casos, ¿no? Otro consejo. Muchas veces, sobre todo en las startups muy técnicas,
tendéis a hablar mucho de producto cuando los inversores nos gusta hablar de negocio. ¿De acuerdo? Estamos hablando de empresas y empresas pueden tener distintas líneas de negocios. Un producto es una línea de negocio. Centráis muchas veces las presentaciones en hablar de vuestro producto. Yo entiendo, es vuestro niño, es vuestra criatura, ¿no? Pero un inversor en cierta manera ve más el negocio en sí, y una empresa tiene otro tipo de necesidades, ya sea el marketing, ya sea los recursos humanos, que ahora están escasos en cierta manera, ¿de acuerdo? Y entonces cuando habléis con un inversor, hablar más de negocio, no solo de producto, ¿no? Y la tercera, pues yo diría que puede ser no buscar inversión, hasta como mal menor, ¿no? Como mal menor. Planteándolo... Hombre, eso sería ideal. La mejor startup para invertir es aquella que no necesita inversión, ¿no? Es la que todos buscamos, de ¿no? hecho, también en cierta manera. se maneja un derivado de eso, que hay que buscar inversión cuando no se necesita, ¿no? También para conseguir mantenerte un poco centrado en el foco de lo que es de desarrollo de negocio, ¿no? Y no tanto de búsqueda de inversión. Eso es. Y luego, lo dices tú, el plan de negocio. Creo que merece la pena mucho invertir en contratar a gente que te sepa hacer bien un plan de negocio, que luego ese plan de negocio va a ser crítico a la hora de que encuentres financiación o no. Y yo creo que no, ahora mismo hay muchas consultoras en el mercado que te pueden ayudar en aquella que tú no conoces, y hay una cosa que los emprendedores tenéis que asumir, y es que no lo sabéis todo. Porque muchas veces en las reuniones se asume de que lo sabéis todo, y cuando se os hacen preguntas que no sabéis contestar, tendéis a contestar mal. Y es mejor decir no lo sé que un contestar mal, ¿no? Entendido. Como tanto Óscar como Tom hablaron un poco de los procesos, además Tom insistió mucho que parte de sus fracasos eran desde la parte de la inversión, no haber hecho bien los procesos de investigación, de due diligence. ¿Vosotros más o menos seguís un proceso estándar o tenéis alguna peculiaridad a la hora de hacer esos procesos de due diligence con las empresas? La parte financiera la externalizamos. Yo no soy financiero, por lo cual tengo un proveedor que me hace la due financiera. La due diligence legal, sí, yo soy abogado de formación y más o menos ejercí, con lo cual tengo cierto conocimiento, ¿no? La parte de mercado me lo hace Space Startup, es uno de los motivos un poco. ¿Qué es lo que solemos hacer siempre cuando nos viene un proyecto? Irnos a los clientes más fieles, entre comillas, y abiertamente preguntarles, oye, ¿cómo ves este producto? ¿Tú lo comprarías? ¿Te cubre una necesidad? ¿Pagarías por tener este proyecto en tu compañía? Y lo que vamos haciendo es preguntando a 6 o 7, tener una serie de métricas sobre sus contestaciones y tomar una decisión. Pero luego, encima esa información, en el caso de que decidáis continuar, es de un valor enorme, ¿no? Porque encima ya estáis revirtiendo información de mercado muy interesante. Sí. Estáis empezando a trabajar antes de firmar. Eso es. No, una de las misiones que tiene Space Startup precisamente es, nos hemos convertido en un scouting de innovación para las grandes compañías. ¿Qué hago? Me siento con las líneas de negocio y les pregunto qué necesitan. A lo mismo que ellos me dan a mí su feedback sobre proyectos que yo les presento, ellos me van diciendo cuáles son sus necesidades. ¿Qué hago yo? Irme al ecosistema emprendedor a buscar aquella tecnología que dé esa solución. Con lo cual el matching comercial es más rápido, ¿de acuerdo? Siempre va un poco con esas validaciones previas que hemos dicho, porque evidentemente puedes encontrar una solución pero no está preparada, o por producto o por capacidad empresarial, ¿no? Claro. Pero siempre jugamos con esos roles. Y ya terminando, por poner un poco de horizonte a Canal Río y a las inversiones, lleva 4 años. Sí. ¿Tenéis establecido más o menos un periodo de vida del primer instrumento? ¿Va a haber un segundo instrumento? ¿Cómo tenéis? La pregunta del millón. Esa ya es. Yo cuando empecé hace 4 años pensé que en el 4.º año iba a conseguir rentabilidad, y todavía sigo. Gracias a Dios mi tasa de mortalidad de momento sigue siendo baja. Evidentemente los esfuerzos para que esas compañías sigan sobreviviendo son muy grandes. De hecho, he invertido más en follow-ons que en la parte inicial, ¿no? Precisamente un poco pues, por esas expectativas de ayudarlas, de impulsarlas y demás. Yo espero, al ser Family Office, en cierta manera es nuestro propio dinero y hemos llegado como a un límite,
y esto es como el pez que se muerde la cola. Necesito vender para seguir invirtiendo. Claro. Todavía tenemos capacidad. Todavía no hemos gastado todos los fondos, si no tengo un problema en casa. Pero sí, el objetivo es a partir del año que viene principalmente empezar ya a hacer un exit, porque si no, este negocio no funcionaría. Claro, perfecto. Última pregunta y ya pasamos a las preguntas del auditorio. Desde tu perspectiva personal, el dinero es importante, la inversión es lo más importante, pero en un sector tan complicado como el B2B que intentan meter a grandes compañías, ¿a ti realmente qué te parece que aporta más valor las organizaciones en las que participas? ¿Esa red de contactos y la apertura de puertas o lo que es el capital en sí? Yo creo que las dos. En su momento determinado, las dos son importantes. Para empezar, necesitas capital. El ecosistema inversor no es en España excesivamente grande, es decir, nos conocemos todos, siempre hay intercambio de cromos, ¿no? Sí, como digo yo, ¿vale? Y siempre intentamos ayudar. A mí me gusta no invertir yo solo. Yo creo que la coinversión es minimizar tu riesgo, con lo cual siempre intentamos buscar otros inversores para que apoyen a los proyectos en donde queremos invertir, ¿de acuerdo? Si hay un ticket de 100, no solo poner yo los 100, solo poner 50 y ayudar a buscarles otros 50, ¿no? En cierta manera. Y por otro lado, la parte de negocio, es que es fundamental. A mí me gusta pensar que voy a ser el único inversor que va a entrar en una compañía y que no va a necesitar más rondas, porque les vamos a ayudar en la parte de generación de ingresos. Si generas ingresos, ya no necesitas ir a una segunda, una tercera, una cuarta ronda. Es más, serás atractivo para esos venture y tu valoración subirá. Con lo cual, siempre jugamos con que voy a ser el único inversor, solo va a haber una ronda y lo que hay que hacer es generar negocio, ¿no? Muy bien. Pues si te parece bien, a menos que quieras hacer alguna apreciación que te parezca que no ha surgido en la conversación, que quieras transmitir. No, lo hemos tocado absolutamente todo. A lo mejor hemos ido demasiado deprisa. Yo suelo ser bastante también acelerado, ¿no? También para determinadas cosas. Pero bueno, yo creo que el tiempo de oro y tiempo maravilloso para hacer dos preguntas, tres, las que consideréis. Bueno, aquí ya hay alguien que ya lo hemos fidelizado. Ya. No se libró ninguno. Buenas, Marcos. Soy Víctor. La pregunta era, te he escuchado decir dos palabras muy importantes. Una de ellas es la generación de ingresos recurrentes y otra la del exit. Sí. O sea, ¿qué es para ti lo más importante para un inversor? Porque claro, no es lo mismo ofrecer un exit, yo qué sé, a 3-4 años, ofrecer ingresos recurrentes a ese mismo periodo de tiempo y que después más tarde. Yo te hablo de mí, ¿vale? Sí, evidentemente buscamos siempre un exit, pero no es lo principal. Lo principal son los ingresos recurrentes. Al final nosotros invertimos tickets muy pequeños en esas fases iniciales, que si realmente ayudas a las compañías a generar esos ingresos, solamente con los dividendos que te dan ya has recuperado tu inversión. Con lo cual para mí es prioritario en los 3-4 primeros años de vida de una startup que se consolide en el mercado con ingresos recurrentes y luego además que den el salto a la gran corporación, ¿no? Llevo trabajando para grandes compañías 25 años, sé cómo son sus procesos, pero en el momento en el que entras y has conseguido aguantar esos 8 o 10 meses duros, que es una negociación con una gran compañía, la escalabilidad que tienes a nivel de negocio es brutal. Entonces, para mí, principal generación de ingresos recurrentes, vía pymes, vía red de distribución, entrar en una gran compañía que te va a dar esa escalabilidad, en donde será más fácil conseguir el éxito. ¿Otra pregunta? Hola, buenas. Mira, mi pregunta sería si realmente muchas de las empresas en las que se invierte o las que aspiran a ser invertidas, más que el dinero lo que necesitan es esa red comercial para hacer que funcione. Sí. Por eso monté Space Startup. Sí, totalmente de acuerdo. Más que financiación necesitas apoyo comercial. Hay una cosa que ha hecho Tom y que el crowd te ofrece, y es que te pueden entrar 40 inversores, pero son 40 potenciales contactos que te pueden ayudar a generar ingresos. Eso es lo que tiene que ser principal. Luego vendrán las financiaciones, luego vendrán los exits, etcétera.
pero hay que consolidar tu proyecto en el mercado y eso solo se hace con ventas, con ventas. ¿Tenemos para una más? Si la hay, si no... Un momentito, que te pasan el micro, porfa, sí, te escucha todo el mundo. Que yo preguntaría lo mismo que le he preguntado antes a la otra persona que ha intervenido, que si también reestructuráis empresas o ayudáis a reestructurarlas. No es nuestro modelo, no solo invertir en ese tipo de operaciones. Como Family Office, no. Yo voy a hacer un desfile de modelos y así es como nos vamos enterando todos. Yo tengo 77 años. Yo no soy un emprendedor, como comprenderás. ¿Cómo que no? Claro que sí. No, claro que sí. No, yo lo que mi padre tiene 70 y sigue emprendiendo. Yo lo que estoy haciendo es, he buscado a 2 o 3 en mi pueblo y le voy a ayudar a ellos, a estos emprendedores, un consejero, digo yo. ¿Sabes? Yo no más que le voy a decir 2 o 3 palabritas más para terminar enseguida y ya está. Yo monté una fábrica de aceituna de aderezo en el año 1980 y se la dejé a mi hijo en el 2004. Me parece que habían pasado 24 años. Empezamos como los romanos, machando las aceitunas y echándolas con esportones. En un cachonave allí de mala muerte, abierta por un lado, que entraba el frío y aquello era para morirse. Bueno, no me quiero ni acordar. Con un camión viejo de esos Ebro que le reventaba las ruedas de aquí a Madrid y la mitad de las noches estaba por ahí apartado fuera de la carretera para que no me mataran con el camión. Esos fueron los principios. En el 2004 les dejé una fábrica de aceitunas que tenía 12.000 metros. Tenía 2,5 millones de cabidas de aceitunas. Tenía naves que tenían 100 metros de larga por 14 de ancha. Y el último año que se lo dejé llegué a vender hasta 1.000 millones de pesetas. Ahí terminé. Y ya le he dicho cómo empecé. Entonces creo que a cualquiera de estos muchachos jóvenes, además tengo escrito un libro ya con 180 páginas, que sería un libro bastante didáctico para que lo leyeran con tranquilidad, porque la cosa tiene tela, ¿no? ¿Comprende? No es tan fácil, muy difícil. Sí. Y da también con las personas adecuadas que te puedan ayudar. Eso es. Porque yo fui a Madrid y me llevé 1 año o 2 dando vueltas por allí para vender aceitunas y no me las compraba nadie. Y eran más baratas y eran mejores. Bueno, ¿y esto cómo puede ser? Pues tiene usted mucho que enseñar, porque es lo que hay que hacer. Hay que salir a la calle. Eso no es nada. Yo he vendido en los Estados Unidos, yo he vendido en Brasil, he vendido en Canadá, Francia, en Portugal, como si fuera mi casa. ¿No comprende? O sea que la experiencia es enorme, ¿no? Eso es. Y yo era el que iba con el camión a repartir las aceitunas y al mismo tiempo vendía y cobraba. Pero salía de mi casa a las 4 de la mañana y cuando volvía eran otra vez las 4 de la mañana. O sea que la cosa no es tan sencilla. Pero no, para nada. Por lo menos yo creo que algo se le puede quedar a esta gente que están aquí, para que sepan lo que cuesta montar un negocio. Sí. Y lo que cuesta sacarlo adelante, que no es solamente... y el dinero que me dieron el primer año, me lo dieron al 20%. ¿Qué te parece? No había business angels. Menos mal que lo hacía con mis hijos y por si eso hubiera tenido gente pagándole un sueldo y seguridad social, pues bueno, del primer año no hubiera salido, eso está claro. Eso es. Bueno, es un poco lo que intentamos transmitir siempre, es eso. He tratado de arrimar mi granito de arena y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada, gracias. Fernando, tú ya... perdón. Sí. ¿Se me oye? Espera un momento, Ana, porfa, que así, porque atrás si no, no se te escucha. Venta. De tu experiencia, ¿qué consejos le das a este tipo de proyectos para que enfoquen bien las ventas? O sea, porque yo creo que la clave de todos los proyectos son ventas. Sí. Pero ¿en qué les podrías ayudar? Si nos recomienda alguna... Yo creo que ahí es dejarse asesorar por los expertos, y al final los inversores tenemos cierta experiencia empresarial, que nos escuchen y sobre todo que se dejen ayudar, porque hay muchos emprendedores que no ven con buenos ojos que te inmiscuyas en ese tipo de procesos, ¿no? Y es un error, porque al final, ya lo decían, la experiencia es un valor brutal.
Y lo que tú necesitas cuando empiezas un proyecto es gente que ya haya hecho exactamente lo mismo y que te aporte su experiencia, ya sea a nivel estratégico o ya sea pues, con un lobby, porque al final, por mucha innovación que hablemos y mucha venta online y demás, las cosas se siguen haciendo de la manera tradicional, cogiendo el teléfono, ir a visitar al cliente, hablando con él, poniéndole cara, y las cosas se siguen haciendo así. Con lo cual, déjate asesorar por alguien que realmente sepa y que no se te caigan los anillos por decir necesito ayuda. Bueno, pues nada, un aplauso.